Génesis 39, versículos 20 al 23. Esta es la etapa, el tercer periodo en la vida de José, desde los 17 hasta los 30 años. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Leamos, por favor, capítulo 39, versículos 20. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que José o lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Allí que Dios bendiga esta porción, porque estaremos leyendo algunos otros textos más adelante. Permíteme, hermanos, la hora nos ha ganado esta mañana. Ya usted sabe por qué José está en la cárcel, porque el texto mismo lo menciona, que en sus tentaciones de la cual hablamos el domingo pasado, tuvo una situación muy seria José, enfrentar la tentación más aguda de su vida. Hemos mencionado que había tres tipos de rostros en cuanto a la tentación, y una de ellas era la tentación sexual en la cual José estaba experimentando. Dice el texto, el capítulo 39, que la mujer todos los días le acosaba y le decía: duerme conmigo. En la versión parafraseada decía: acuéstate conmigo. En otra versión parafraseada decía: tengamos sexo, José, contigo. Y entonces un día ella, dice la Biblia, lo asió de su ropa, confrontándolo probablemente, diciéndole: duerme conmigo o te saco la mugre. Entonces José, dice la Biblia, que reaccionó. Recuerden ustedes que José tenía dos principios. Número uno, era leal a su amo. Segundo, era leal a Dios. Su lealtad le permitió a él resistir, soportar la tentación. Entonces el texto menciona que José se escapó de las garras de esta mujer. Voy a usar la palabra garra. Y dejando su ropa, porque la mujer le asió de la ropa y le rompió el polo o la camisa, y él huyó, dice la Biblia. Y entonces al huir, la mujer salió, la mujer despechada, salió y hizo un escándalo en la calle. Vociferaba diciendo: este hombre quiso abusar de mí. Y entonces ya usted se imagina el movimiento que había. Potifar se enteró y le llamó la atención a José y le metió ¿a dónde? A la cárcel. Ahora está en la cárcel José. La pregunta sería: ¿en la cárcel justamente o injustamente? Eso lo vamos a ver en el texto. Sin embargo, hemos observado que José tenía una actitud de carácter, rectitud frente a las tentaciones o frente a las situaciones o circunstancias. Hoy hablaremos de este hombre en la etapa de estar encarcelado y olvidado. ¿Habrá escuchado usted la palabra víctima? Muchas personas usan esta palabra para su conveniencia o porque probablemente son víctimas. Hay muchos que han usado este término víctima para poder meter a la cárcel a otros, acusar injustamente a otros. Se han victimizado. Pero la palabra víctima es una palabra castellana aplicable a muchas situaciones disfuncionales que vive una familia o una persona. Víctima es una palabra que oímos mucho en estos días y muchas personas la han utilizado para su conveniencia, sin decir la verdad de su historia, solo cosas que les parecían. Por ejemplo, hay muchos padres que han sido probablemente estrictos con sus hijos
Y los hijos acusan a sus padres, dicen que fueron víctimas de maltrato infantil. El maltrato infantil es común el día de hoy en los hogares. La violencia física o psicológica es casi normal en esta década. Pero muchos se victimizan y dicen: yo fui víctima de maltrato en mi casa, mis padres abusaron de mí. Si el jefe esperaba un esfuerzo extra en un trabajo y necesitaba que los trabajadores laboraran algunas horas más para culminar un proyecto, los trabajadores se sentían víctimas de un tirano autoritario. Pero nosotros sabemos y conocemos que hay historias de personas que sí han sido víctimas de un trato injusto y arbitrario. Particularmente estoy totalmente sorprendidos de esta situación y a veces nos preguntamos: ¿por qué se dio esto en mi vida? ¿En qué momento se dio esto en mi familia? ¿Por qué hay un abuso? ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué me despidieron injustificadamente del trabajo? ¿Por qué el racismo? Hay tantas preguntas en las cuales encaja la palabra víctima. Y le interpelamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuántas cosas pasan en la vida? Y a veces cuando sucede esto en nosotros, la mayor prueba de esa experiencia es la prueba de la actitud que adoptamos ante tales situaciones. ¿Cómo asumimos o qué actitud tomamos frente a una crisis que se vive en la familia? Violencia psicológica, violencia física, maltratos o mentiras. ¿Qué actitud asumimos o adoptamos ante tales situaciones? Yo creo a veces que por naturaleza nosotros tenemos algunas reacciones. Algunos dicen: no los vamos a cobrar. Otros dicen: nos vamos a sacar la espina. Otros dicen: te sacaré la mugre. Te voy a devolver lo que hiciste. Le vas a pagar. En algún momento te voy a confrontar. Algunos usan el sicariato para enfrentar un momento de circunstancias que vivieron. Y entonces esas personas se arrojan hacia el otro para vengarse por una situación dada. Pero a la luz de la Biblia, nosotros, y en el estudio que vamos a ver, observamos que José tenía un pensamiento y un criterio totalmente distinto al criterio natural de una persona. Digo criterio natural porque naturalmente tenemos una reacción negativa y de atentados contra el prójimo. Nos damos cuenta o nos hemos olvidado que muchas veces Dios tiene el control de muchas situaciones en nosotros. Es mejor cuando Dios tiene el control. Es mejor que cuando nosotros le dejamos al Señor que controle las situaciones y en un momento dado que usted no se imagina, viene una respuesta de parte de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, dice el texto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo el escritor? Está diciendo que hay aquí una gran diferencia entre mis pensamientos y vuestros pensamientos. El Señor está diciendo: mis caminos no son como vuestros caminos. Estamos entendiendo entonces que los caminos de Dios son más altos, son mucho más profundos, son insondables, misteriosos y sorprendentes. Nuestros caminos humanos se basan en lo que nos parece justo. Creemos firmemente que cuando alguien hace lo correcto, necesariamente el resultado es premios y bendiciones. Pero si alguien hace lo malo, lo incorrecto, hay consecuencias serias, incluso el castigo. Va a observar usted que el escritor dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y nosotros, por desesperación o por querer encontrar una solución a una situación, nos adelantamos a tomar decisiones muchas veces no bien analizadas y no confiadas o puestas en el trono de Dios. Si alguien ha sabido lo que es un trato injusto, el maltrato, el ser una víctima inocente, es José. José es el hombre que debería ser para nosotros un modelo
¿De qué? De actitud frente a la injusticia. Mencionaré 3 cosas el día de hoy, 3 puntos importantes. Número 1, José recibió un trato injusto de la familia. No sé si usted se puede ubicar dentro del caso de José, pero José es un caso excepcional. Todos nosotros hemos tenido una familia. La sociedad está formada por familias. La crisis de la sociedad es crisis de las familias. Entendemos nosotros que la crisis en la familia es la crisis que llevan los hijos y llevan las generaciones. Pero cuando un día usted determina borrar y romper toda esa situación, usted se direcciona a otra actitud, ya no de crisis, sino de poder sanar de la crisis que ha vivido en su familia. José recibió un trato injusto de su familia, de la familia. Lo voy a subrayar. Número 1, sus hermanos lo odiaban. El odio es el pan de cada día en la casa. Número 2, quisieron matarlo. Hay un tipo de confrontación y venganza en la familia. Qué triste es cuando entre los hermanos pleitean y llegan hasta el homicidio. Número 3, lo vendieron como esclavo. La envidia ha corroído la conciencia y las emociones de sus hermanos. Número 4, se convirtió en un esclavo en tierra extraña, Egipto, vendido por sus propios hermanos. Número 5, fue acusado falsamente. Y entonces usted va a observar que la crisis de José inició en su familia. A esto se llamaría familia disfuncional. Número 2, José ahora se encuentra encarcelado. El capítulo 40, versículos 14 y 15, dice así unas frases del versículo 14. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. Está hablando aquí con el copero. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, robado. Y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. José no entendía por qué se encontraba en la cárcel. Permíteme, hermanos, en la vida de José podemos aprender cómo su correcta actitud pudo hacerle frente a tantas situaciones adversas y pudo perdonar, pudo olvidar. Y el texto bíblico dice más adelante, ser promovido a lugares tan privilegiados como ser primer ministro de Egipto. La pregunta sería, que sea primer ministro de Egipto, ¿estaba en el pensamiento de Dios? ¿Dios sabía todo eso? Claro que sí. ¿José conocía los pensamientos de Dios? No los conocía. Usted ni yo conocemos los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son naturales. Usted dice, me voy a casar con este joven o con esta señorita. Dios no está en contra de que usted desee o anhele casarse. La pregunta sería, ¿está de acuerdo Dios que se case usted con él o con ella? No lo sé. No se apresure. Hay pasos que tomar para poder tomar decisiones. Pero mire usted, José no entendía, estaba en la cárcel, pero tenía una correcta actitud. ¿Qué edad tenía José cuando estaba en la cárcel? Probablemente tenía 30 años. Y en la vida de José, hermanos queridos, vemos la soberanía de Dios. ¿Cómo es que Dios cumplió su propósito en él de una manera grande y maravillosa? Que él, sinceramente, no lo sabía. Pero como tenía una actitud de espera y de paciencia, yo creo que Dios pudo derramar éxito en su vida. José tuvo que aprender vivir bajo ese aspecto y nosotros también. Frente a situaciones que usted vive en casa, en familia, en el trabajo, tenemos que muchas veces aprender a vivir frente a esas situaciones. Hay situaciones que no podemos mejorar, hay situaciones que no podemos cambiar. Muchas cosas vendrán y quizás no nos van a agradar. Por ejemplo, cuando usted lee el contexto de los capítulos que estamos estudiando, Lea, la esposa de Jacob, quería cambiar a su marido. ¿Se acuerda usted? Quería que su marido sea diferente. La primera actitud que tomó Lea
era darle más hijos para que de esa manera pudiera conquistar a su marido. ¿Lo conquistó? No. ¿Qué hizo? Quiso cambiar las circunstancias. De repente se miró al espejo y dijo, tengo que hacerme algunos arreglos, algunas cirugías. Tengo que mejorar mi cuerpo para que le pueda ganar a mi marido. Probablemente. No estoy diciendo que había cirujanos estéticos de ese tiempo, pero de repente hubo. Cada época cada ciencia en su época. Pero Lea no sabía cómo ganar a su marido. ¿Qué hacer? Se desesperaba. ¿Le dio cuántos hijos? 6 hijos. Increíble. Pero Lea dijo que no puede cambiar las circunstancias. No puedes mejorar más de lo que usted es. No puedo cambiarme a mí mismo. No puedo cambiarlo a él. Y Lea tuvo varios causales para decir 3 cosas. Número 1, yo no puedo. Escuche bien aquellos que tienen psicología moderna. Escuchen bien. He podido conversar durante todos mis años de ministerio con psicólogos y psiquiatras, ya sea en esta ciudad como también en otros lugares. Y me he dado cuenta que aquellos que son motivadores hacia el éxito, muchas veces se han confrontado con sus propias ruinas. Exitólogos que de la noche a la mañana cayeron y después dijeron, me he equivocado. El promover el éxito en la vida es bueno. Promoverlas, motivar. Existe eso en la Biblia. Sin embargo, hay muchas cosas que no podemos cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Muchas cosas. Lea no podía cambiarse a sí mismo. Usted no puede cambiar su mal carácter. Usted no puede cambiar su apariencia. Usted no puede cambiar su altura. No puede cambiar muchas cosas. Entonces Lea dijo, yo no puedo. Primero, ¿qué dijo? Yo no puedo. Y eso no es baja autoestima. Cuando usted dice no puede, es porque usted es honesto con usted mismo. Porque mucha gente que se confronta con la crisis es porque no fue honesto consigo mismo. Y vale la pena ser honesto con uno mismo y decir, he llegado hasta aquí, no doy más. Cierto psiquiatra dijo, he llegado hasta donde he podido llegar, o donde llegan los psiquiatras, pero no doy más. No puedo con mi mujer, no puedo ni conmigo mismo, yo creo que no puedo. Primera decisión de Lea, yo no puedo. Ella dijo que las circunstancias eran totalmente difíciles. Yo no puedo. Segundo, Dios puede. Reconoció que ella había dejado a Dios a un lado. Se volvió muy humanista, personalista, egocéntrica. Le dejó a Dios a un lado y dijo, Dios puede. Y tercero, si Dios puede, porque yo no puedo, dejaré que Él haga. Está diciendo, las situaciones que son difíciles para mí, yo no puedo cambiarles. Voy a dejar a Dios que Dios haga. ¿Me está entendiendo? Hay muchas cosas. Usted no puede cambiar a su hijo, a su hija, a nadie. ¿Qué debe hacer? Debo dejar que Dios haga. Y usted va a decir, bueno, es su tema de Dios y lo voy a dejar en sus manos. Usted tiene que ponerse en la brecha para eso, porque usted es responsable de muchas situaciones en su propia familia. José tuvo que aprender a vivir bajo ese aspecto de crisis, como nosotros también tenemos que aprender. Y hermanos queridos, la cárcel no era el destino final de José, pero dice la Biblia, él tuvo el respaldo de Dios. Dios estaba con él. En el capítulo 39, versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Esa frasecita es lindo. Misericordia. Dios tuvo misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Está diciendo que Dios nunca abandonó a José, nunca lo dejó, le dio gracia ante los ojos de los demás. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios ha estado contigo hasta aquí? Si usted lo cree, usted lo dice. ¿Y cómo lo sabe? ¿En qué sostiene eso? En su experiencia personal, en que usted vio la mano de Dios en su vida. Usted vio milagros de parte de Dios en su vida y nadie puede estar en contra de su experiencia personal.
José ha experimentado la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios estaba con José. Aleluya. Y Dios está contigo en todo momento. Pero usted observe, de nuevo va a observar usted, que José tuvo una buena actitud en la cárcel. Mira lo que dice, tuvo una buena actitud. Bueno, estaba compartiendo en los primeros cultos que he tenido la experiencia de visitar cárceles en nuestro país. Bueno, visité Castro Castro, visité Santa Mónica, he visitado Maranguita, donde están los adolescentes con muchas crisis. He visitado San Juan de Lurigancho, la cárcel del penal de Lurigancho. Es conflicto grande. La cárcel más peligrosa es la cárcel de Lurigancho. Tiene más de 15,000 en este momento internos. Pero cuando uno entra al penal, me fui con un grupo de 15, llevamos nuestros panes, 200 panes llevó un joven, el otro llevó un saco de arroz para repartir en el penal, porque pensábamos que era sencillo. Cuando llegamos había 25 policías y usted y yo teníamos que pasar por los 25 policías. Parecemos reos porque tenemos sellos por todos lados. Nos ponen sellos por todos lados, en el brazo, en la pierna, hasta en la cara. Salimos transformados. Pero los policías están con una pinza, con un cuchillo. Si lleva usted arroz, un saco de arroz, dice, muy bien, ponga ahí el saco y mete el cuchillo. Y todo el arroz se cae. ¿Por qué trajimos así? Porque está llevando droga de repente. Es un cuidado bastante serio. Cuando pasamos la puerta principal, una puerta interna, el policía nos dice, de esa puerta o de esa reja para allá, no es nuestra responsabilidad. Caminen derecho, tengan buena actitud, no hagan caso a los que vienen a ustedes, porque vendrán todos a ustedes, y sobre todo si llevan pan, si llevan cosas. Así que de la puerta reja para allá, y es su problema. Y cuando entramos, sí es cierto, es complicada, muy complicada. Todos los internos venían y nos pedían ayuda. Por favor, danos el pan que tienen, el arroz. Y todos nos acosaban, nos han hecho una situación, pero nosotros caminamos sin mirarlos. Asustados quizás. Yo reprendiendo en el fondo en el nombre de Jesús. Y de repente el joven que iba atrás nuestro, que llevaba los 200 panes, tuvo misericordia de uno de ellos. Y dio la vuelta y dijo, te voy a dar un pan. Abrió la bolsa y entonces nos quitaron todos los panes. Nos quitaron el arroz, el pan, todo. Chun, ya no quedamos sin nada. Y el policía nos dijo, y les advertí, es complicada. José estaba probablemente así en esa situación. Pero dice la Biblia que José tenía un carácter. Me gusta eso, porque la gente le miraba a José y le respetaba. Y el texto dice que él todavía tenía las llaves del penal, de la cárcel. Y la gente se sometía a José. Interesante. ¿Sabe por qué es eso? Porque Dios estaba con José. Entonces, queridos, José tuvo una buena actitud en la cárcel. Y Dios lo promovió, dice el texto bíblico, con el encargado de la prisión. Y Dios nunca le abandonó. Desde luego que José tenía que ser perseverante para que Dios no le abandone. Número 3. Ahora vemos a José olvidado en la cárcel. Capítulo 40, versículo 23. Dice el texto, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno, aquí hay unas ilustraciones interesantes porque por razones de tiempo quizás no le voy a explicar todo esto porque es bastante grande. Pero permíteme, hermano, un momentito. José recibe la responsabilidad de estar a cargo del cuidado de los prisioneros, dice el texto bíblico. ¿Por qué le dieron la responsabilidad? Porque ellos han visto una buena, ¿qué han visto? Actitud. ¿Qué vieron? Actitud. Y la presencia de Dios en José. No digo supuestamente. Ellos vieron que José tenía un corazón libre de resentimientos y amarguras. Permíteme. El doctor Stanley, un escritor, dice lo siguiente: nadie puede tener éxito en la vida a menos que esté emocionalmente sano y libre de ataduras emocionales.
Me gusta esa frase. Una persona amargada y resentida es un problema en la casa, en la escuela, la universidad, el trabajo, en cualquier lugar. Una persona que tiene amargura de espíritu, resentimientos en su espíritu, contagia a la otra persona. La Biblia dice que el resentido o el amargado puede irse, si es posible, al infierno y llevar a otros al infierno. La persona amargada y resentida fácilmente influye sembrando discordia en otras personas. Mire usted, debido a que José estaba libre de toda amargura y resentimiento, él podía hacer su trabajo lo mejor posible, a pesar del maltrato recibido en casa de Potifar y llevado a ese lugar injustamente. Está diciendo, cuando usted está libre de amargura y resentimientos, usted puede desarrollarse socialmente, emocionalmente bien. Usted puede hablar bien con las personas. Usted es muy atento y elocuente. Usted es muy sano emocionalmente. Usted quita de su mente la malicia, las amarguras, y entonces la gente percibe si existe o no. ¿Se percibe a un amargado? José no tuvo eso. Subrayo lo siguiente: nuestras actitudes permitirán que las circunstancias de la vida nos fortalezcan o nos destruyan. Repito este pensamiento: nuestras actitudes permitirán que las circunstancias de la vida nos fortalezcan o nos destruyan. Dos casos rápidos. Número uno, el caso de Job. Dice la Biblia que Job era un hombre que temía a Dios, respetaba a Dios. Era un hombre que tenía buenos valores espirituales y morales. Respetaba a su mujer y respetaba a sus hijos. Pero un día vino el desastre a su vida. Vino una crisis familiar. Dice la Biblia que fuego cayó del cielo y mató a sus hijos. Todos sus hijos murieron físicamente. Ya se imagina usted cuando mueren los hijos. No se imagina, ni yo tampoco. Pero ya se imagina, quiero que usted se imagine cuando muere solo un hijo. Nuestro corazón se destroza. Pero sus hijos murieron. Viene alguien y le dice: Job, tus hijos murieron. ¿Cómo? Mis hijos. ¿Por qué? No sabemos. Fuego cayó del cielo. Murieron tus ganados, tus 5,000 ovejas y cabras. Toda tu casa se destruyó, no tienes nada. Tus hijos murieron. Job, dice la Biblia, que inclinó el rostro y dijo: pues, desnudo he venido y desnudo me iré. Esa reacción no es natural, ¿no le parece? Su mujer reaccionó y le dijo: ¿qué? ¿Todavía hablas así? Maldice a Dios, maldícelo. ¿Dónde está tu Dios? Actitud. Frente a la crisis hay que tener una buena actitud. ¿Qué debe tener frente a la crisis? Una buena actitud. Su mujer tuvo una mala actitud. Job le contestó: nada hemos recibido, nada hemos traído, ni nada llevaremos. Manteniendo una actitud. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. La crisis vino a la familia a causa del pecado. Caín se levantó contra su hermano Abel y comete el primer homicidio de la historia. Capítulo 4 de Génesis. La envidia. No soportó la envidia de su hermano. Y el texto dice que él se levantó, le maltrató a su hermano y le mató. Y el texto dice que es el primer homicidio de la historia. ¿Por qué se da eso? Por asuntos de actitud. Repito el pensamiento: nuestras actitudes permitirán que las circunstancias de la vida nos fortalezcan o nos destruyan. José decidió, dice la Biblia, ser instrumento de Dios. Él quiso ser usado por Dios. Segundo, él demuestra interés en la vida de los demás. Él no solamente pensó en sus asuntos de crisis o problemas que vivía. Él pensó en ayudar a su prójimo.
Hemos estudiado, hemos leído el texto, que dos altos funcionarios de Faraón, el copero y el panadero, son enviados a la cárcel. No sabemos las razones por las cuales ellos se fueron a la cárcel, pero los dos estaban en la cárcel. De hecho, que el faraón, para que pueda tomar el vino, primero tiene que pasar ¿por quién? Por el copero, igual que el panadero. Si el vino del pan estaba envenenado, ellos tenían que morir primero. Pero los dos estaban en la cárcel. Reitero, no sabemos por qué, pero estaban en la cárcel. Y los dos han tenido un sueño, cada uno su sueño. Y los dos le cuentan a José el sueño que tuvieron. Y José le dice al copero, ¿sabes qué? Tu sueño significa esto, que entre 3 días el faraón te va a restituir al trabajo. Volverás otra vez a ser el copero del faraón. Gracias, José, buen sueño. No, yo no te lo estoy revelando. ¿Quién lo está revelando? Dios. El panadero dice, te cuento, José, mi sueño. No lo leo todo por el asunto del tiempo. Y entonces José le revela el sueño al panadero. Mira, ¿sabes qué? Dentro de 3 días el faraón te va a llamar y te va a sacar la cabeza. ¿Cómo? Te sacará la cabeza. Permíteme. En la crisis usamos mentiras y fraudes y muchas cosas. Frente a la crisis, la actitud indica fuera fraude. Ser sinceros, honestos y transparentes. José fue sincero y le dijo, ¿sabes qué, panadero? Te va a llamar el faraón. Tu sueño significa que vas a volver a la casa del faraón, pero el faraón te va a sacar la cabeza, vas a morir. Pero ¿qué beneficio era para el panadero de esta historia? Ninguna, no le era favorable. Pero dice el texto bíblico que a pesar de todo, él se mantenía íntegro y tenía una actitud para con Dios. José era un hombre de Dios. Y dice el texto bíblico que él no se centró en sus propias necesidades. Tenía problemas, lo estamos explicando. Pero él, al no centrarse en sus necesidades únicamente, se centró también en los demás. Cuando uno tiene problemas, por naturaleza, siempre pasamos por tema de autocompasión, autoestima, autodesprecio. Y existen tantos autos cuando uno está con crisis. Necesito que se compadezcan de mí porque tengo problemas. Frente a la crisis, uno debe tener actitud. Pero observe usted, frente al problema que vivía José, no le ha deformado su carácter. Al contrario, dice la Biblia, su carácter fue formado frente a la crisis y los problemas de la vida. Permítanme ahora, queridos. José debió aprender a confiar en Dios. Cuando le reveló el sueño al copero, le dijo, cuando sales de la cárcel y estás con el faraón, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan ustedes? Influye en mí para que yo también pueda salir de la cárcel. José había confiado en el copero. Y dice la Biblia que cuando el copero salió, nunca más se acordó de José. Se olvidó de él. Isaías 49:15 dice el texto, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Le hago una pregunta, ¿la mujer se olvida que da a luz? Yo no sé. Pero mira lo que dice Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y Dios dice, aunque olvide ella, porque tiene tendencia, dice el texto, yo nunca me olvidaré de quién, de ti. Gloria a Dios. Está diciendo, el mundo, la gente puede olvidarse de ti, pero yo no. Yo estaré contigo donde sea que tú te encuentres. Amén, hermano. Donde usted se encuentre, Dios siempre se acuerda de ti y está contigo. Ahora permíteme terminar. Frente a la crisis que se vive, a las circunstancias difíciles, ¿qué actitud asumimos? Hay 4 cosas que quiero revelarles a ustedes, compartirles a ustedes, que tiene que ver con el trato arbitrario, el maltrato. Y esto se presenta de muchas formas en la vida. Y todos esos maltratos o crisis que vivimos
encajan o pueden cuadrar en estas 4 categorías. Primera categoría, se llama el trato inmerecido por parte de la familia. El trato inmerecido. Es posible que los hijos maltraten a sus padres. Le voy a decir algo. Esta es una dispensación peligrosa, diabólica. Escuche, la mayoría de hijos abandonan a sus padres. Y muchos tienen la osadía de determinar dejar a sus padres en asilos. Porque dicen, no tengo tiempo para cuidarlo. Abandonan a sus padres. Le diré algo, esa actitud Dios aborrece. Y algún momento, circunstancias de la vida, ese hombre, ese hijo, pagará por eso. Nunca lo olvide. Pero mire cómo es la vida, ¿no es cierto? Un hijo le llevó a su padre al asilo. Empujaba la silla de ruedas y papá se iba sentado ahí. Llegó a la puerta principal y sale una señorita. Papá, le dice el hijo, empresario, hombre de negocio, papá, te voy a dejar aquí en el asilo. Papá, te digo que te dejo porque no puedo cuidarte, no tengo tiempo. Ni mi esposa ni mis hijos, todos tenemos muchas cosas que hacer. Te voy a dejar aquí en el asilo, papá, porque aquí ya te van a atender, te van a dar la comida, la noche estará muy bien, he pagado todo el derecho, no te va a faltar nada, pero aquí vas a tener toda la atención. Y pero yo, papá, no tengo tiempo para cuidarte. Dice que el papá se agachó y empezó a llorar. Y al llorar, él recordaba que cuando era joven hizo lo mismo con su padre. Y dijo, siempre el mundo da. Primera categoría, el trato inmerecido por parte de la familia. Reitero, es posible que los hijos maltraten a sus padres, tanto que es posible que los padres maltraten también a sus hijos, aún siendo adultos. Tanto los dos nos maltratamos. Y nosotros sabemos que el maltrato dentro de la familia produce muchas cicatrices en el alma de los hijos o de los padres. Segunda categoría, es la limitación inesperada de las circunstancias. Esta semana puede que usted espere o le venga algo que no se imagina. Escúcheme, queridos que están aquí. Todos estamos confrontados con situaciones que no pensamos. Pero cuando viene la crisis, una discapacidad, un accidente, una muerte, una lesión repentina, le puede dejar a una persona incapacitada, dejándola terriblemente sola, al margen de situaciones que nadie puede ayudarlo. Las cicatrices provenientes de un pasado de maltratos pueden dar resultados largos y penosos años de sufrimiento. Por eso podemos encontrar mucha gente que se queja de la vida, que se queja de una enfermedad, que se queja del accidente que tuvo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias me pasó esto? Limitaciones inesperadas de las circunstancias. Pero usted no puede controlar eso. Usted no puede manejar eso. No puede. Número 3. Tercera clase de maltrato son las acusaciones falsas. ¿Cuánto chisme ha escuchado usted durante todos estos tiempos? Hablan de usted, hablan de todo el mundo. La televisión está llena de programas de chismosos. Y más nos gustan los programas de chismosos, porque probablemente usted se ríe con los chismosos. ¿Me está entendiendo? Esta es una sociedad de antivalores. Escuche bien. Uno no necesita vivir mucho tiempo sobre esta tierra sin que la gente empiece a decir cosas falsas de uno. De todas maneras le van a sacar alguito de usted. Pero algo más. La tragedia está en que esas falsedades son oídas por personas sin suficiente criterio y las creen. Al creerlas, las esparcen y su nombre está regado por todos lados. Número 4, y termino con esto, es el abandono injusto. Y este puede ser más doloroso para todos.
Probablemente para usted, mujer casada u hombre casado, porque también los hombres han experimentado maltrato injusto en la casa, como también las mujeres maltrato injusto. Por ejemplo, muchas mujeres se pueden identificar con este maltrato. Número uno, usted como mujer, usted ha ayudado a su esposo mientras él realizaba sus estudios. Usted dijo: cariño, termina tu carrera, yo estaré contigo, voy a cuidar de los chicos, voy a proteger todo, termina, cariño, te voy a apoyar. ¿Ha escuchado de eso? Y la esposa dijo: pondré también un dinero si te falta, pero estaré contigo, porque te amo, voy a hacer esto. Usted ha ayudado a su esposo mientras él realizaba sus estudios. Número dos, usted vio la visión y el futuro de su esposo, así como el potencial de sus capacidades. Y usted, la esposa fiel, trabajó duramente para que él tuviera éxito. Y su esposo probablemente tuvo el éxito, o su esposa tuvo el éxito. Número tres, él, el varón, obtuvo la gloria, los títulos, el empleo, el prestigio, el reconocimiento, y después la abandonó. Número cuatro, hoy usted como mujer ni siquiera sabe dónde está él, a dónde se ha ido y con quién se fue. Número cinco, usted consagró su vida a ese matrimonio, usted dedicó su tiempo a ese matrimonio, incluso usted le dio hijos a su esposo, se mantuvo a su lado a pesar de haber recibido de él muy poco, y la ha abandonado. Se apoderó de su dinero y, como las historias dicen, y se fue huyendo. Esto se da muchas veces en la vida de familia, ya sea en el hombre como en la mujer. Otros o algunos bondadosamente prestaron un dinero a cierta persona y éste se ha aprovechado de su generosidad. Todos nos encontramos con una situación adversa en la vida. Alguien dijo que la causa de la desilusión es poner toda nuestra esperanza y confianza en las personas. Y al poner a la gente en un pedestal, al centrar nuestra atención en ella, nosotros nos desilusionamos. ¿Cuál sería la cura para estos problemas? ¿Cuál sería la cura para que usted pueda tener actitudes positivas frente a la crisis como las tuvo José? Número uno, ser leal. ¿A quién? A Dios. Sé leal a Dios. Número uno, sé leal a Dios. Número dos, pon toda tu esperanza y confianza solamente en Dios. La lealtad ante Dios es un valor grande para aquellos que verdaderamente quieren amar a Dios. La lealtad es un valor bíblico, pero que la sociedad lo escuchó, tiene un concepto, pero no vive. Sé leal a Dios. Segundo, pon toda tu esperanza y tu confianza en el Dios viviente. Número tres, sé leal a tu prójimo como a ti mismo. Al ser leal a Dios, creer en su poder y en su gracia, que frente a las situaciones que vendrá mañana más tarde, usted tiene que tener una actitud positiva. Entonces, también piensen que en tu prójimo necesita lealtad. Amén.